Bien, para esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los proyectos comunitarios. Es el último eh, contenido mínimo dentro de lo que implica el módulo 2, gestión cultural y proyectos comunitarios de desarrollo. Tenemos que aclarar un aspecto muy importante dentro del ámbito de lo que implica hablar de proyectos comunitarios de desarrollo social y los proyectos comunitarios cuyo enfoque está determinado a los proyectos de gestión cultural como tal. ¿Cuál es la diferencia de un proyecto comunitario y de un proyecto social? Bueno, el proyecto comunitario implica el trabajo con organizaciones, con comunidades, con aquello que implique la interrelación cultural, por un lado, y la pertenencia al grupo. Este aspecto resalta en la importancia ya que es el grupo como tal el que va a generar las ideas, va a establecer la resiliencia, ese empoderamiento para el futuro propiamente del grupo o de la comunidad. Podemos hablar de proyectos comunitarios hasta en organizaciones virtuales, siempre y cuando las condiciones establezcan el parámetro de la identidad como un mecanismo cultural que determine esa pertenencia al grupo. En cambio, un proyecto comunitario social de desarrollo implica más a un proyecto en el cual las decisiones no lo toma el grupo o la comunidad como tal, más al contrario es el proyectista el que va a determinar las acciones a las cuales va a cumplir con el sentido de considerar qué es lo bueno para la comunidad. Entonces, en este caso, a veces los contenidos mínimos propiamente de, de un trabajo, de un proyecto como el cual se establece en este diplomado, pueden tener estos vacíos que durante el proceso y la experiencia que se vaya desarrollando se vaya enmendando para tener una cabalidad. Y obviamente el trabajo que hoy vamos a ver es el proyecto comunitario dentro del enfoque de lo que es una gestión cultural, es decir, cómo podemos desarrollar un proyecto que implique gestión cultural y determine este trabajo y enlace todos los elementos que hemos ido viendo. Por ejemplo, una gestión cultural bajo el parámetro de la economía naranja, por ejemplo, que me parece muy importante para las comunidades que están desarrollando un empoderamiento y están buscando esa sustentabilidad a través del turismo comunitario, por ejemplo, y que me parece excelente, ya que dentro de las industrias de la economía naranja, la creatividad y la innovación llegan a ser importantes en las comunidades, ya que estas podrían determinar tener esa sustentabilidad. Y obviamente, ¿cómo se puede enfocar? A través de un proyecto. Un proyecto que esté establecido bajo el mecanismo de incorporar las ideas que contemple la comunidad como tal. Hay que escucharlas a la comunidad, es decir, hacer la práctica del desarrollo. Bien, aclarando esos puntos, entonces tenemos a abordar qué es, perdón, una intervención o una acción o proceso que de alguna manera deben conducir a resultados más o menos previstos en la etapa del diseño de un proyecto. Esto va a permitir en lo posterior el resultado de la acción o de la intervención del proyecto pueda generarse un plan, un programa o una acción de acuerdo al entorno y al alcance de los contenidos que pueda prever la comunidad. Y para esto es muy importante el gestor cultural, ya que para que este plan o programa tenga una continuidad y lo que se quiere, una sustentabilidad, se pueda gestionar no solamente en el ámbito de buscar los medios y los recursos, sino que la misma comunidad que ha proyectado este plan pueda continuamente realizarse y sea una acción directa en la comunidad y a través de esa comunidad pueda establecerse pues la condicionante de recrearla continuamente y ser un ejercicio de empoderamiento y de una industria cultural. Entonces es muy importante lo que pueda pensar, lo que pueda generar la idea una comunidad o un grupo, ¿ya? En el sentido de qué es lo que quiere y qué elementos contiene propiamente también la comunidad para que pueda resultar en un buen plan o un buen programa al futuro. Entonces, un proyecto
va a determinar lo que hay que hacer, lo que hay que decidir, ¿ya? Y esos desafíos de alguna manera nos van a permitir conseguir e integrar diversos elementos que de alguna manera van a hacer una construcción permanente en la comunidad o en la organización. Nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la relación entre lo que hay que hacer, lo que quiero hacer y el impacto de mi intervención? Bueno, esta pregunta es fundamental en la preparación de un proyecto. Antes de emprender el camino es necesario que nosotros relacionemos permanentemente estos tres elementos o estos tres términos, ¿no? El hacer, el querer y el cómo va a influir mi proyecto en mi medio, es decir, en el medio donde habito, en el medio donde me interrelaciono con los otros, es decir, si es un barrio, será con mis vecinos; si es la comunidad, entonces será entre los comunarios; y si va a determinar una organización, seguramente serán aquellos afines a la organización. ¿Cómo va a intervenir y cómo va a influir las tomas de decisiones y el trabajo que va a realizar cada persona y las decisiones que vayan tomando? Entonces, a veces es muy importante qué es lo que desea la comunidad o el grupo para proyectar y para que se resuelva algunos problemas que pueda tal vez determinar un proyecto. Entonces es por eso también que tenemos que nosotros considerar y no confundir. Por ejemplo, a veces confundimos problema con causas, ¿no? Y todo problema tiene una o varias causas que lo dan origen, obviamente, por lo que sería un error señalar la causa o causas como el problema en cuestión. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo, valga la redundancia. No sería correcto por decir que el problema de la comunidad consiste en la rotura de los tubos que lo surten del agua potable, que esa sería una causa, cuando en cierto sentido el verdadero problema sería el insuficiente abastecimiento de agua que sufre la comunidad, ¿ya? Y lo mismo sucede cuando tratamos de confundir problemas con soluciones. A la solución de un problema es lo que conduce a la situación deseada, ¿no? Y mal podríamos entonces confundir con el problema formulado. Entonces el ejemplo sería en relación al mismo ejemplo que habíamos hablado del agua potable, que sería erróneo afirmar que el problema consiste en la reparación de las tuberías averiadas y no, como se había dicho, que el problema en sí sería el insuficiente abastecimiento de agua potable. Entonces, estos dos elementos nos llevan a identificar también el trabajo que podría determinar un proyecto y la utilidad que puede ser un proyecto cuando las decisiones las toman las comunidades. Entonces, aquí ya vemos el trabajo de un gestor cultural, porque el gestor cultural es el que va a guiar, el que va a determinar, no va a tomar las decisiones, sino es la comunidad o la organización la que va a tomar las decisiones, sino el papel es de tratar de organizarlos y tratar de dirigirlos en el mejor camino que pueda representar también para la organización y obviamente para el camino de que se ha proyectado la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que ver dentro de cómo podemos desarrollar un proyecto las fases. Y obviamente las fases es un ciclo de proyecto, es decir, el proyecto no se acaba, al contrario, se va construyendo continuamente. Y eso es importante para un proyecto comunitario en la cual no pueda estancarse en una primera concepción. A la primera búsqueda de los resultados que se puedan tener, vamos a tener unas nuevas formulaciones, unas nuevas problemáticas a solucionar y a que se vaya contribuyendo a que el proyecto a primer diseño pueda tener un mayor alcance en el futuro. De acuerdo a esta gráfica, por ejemplo, podemos observar que existen 4 fases, ¿ya?, en la cual implica un proyecto. La primera fase está en la fase 1, el diseño y la formulación. El diseño, que de alguna manera es la exploración y el diagnóstico de la realidad que surgen y que de ahí van a surgir obviamente los objetivos y la estrategia para lograrlos.
Y la formulación, que corresponde principalmente a la planificación específica de la iniciativa, ¿ya? Es decir, la iniciativa la vamos a ver en el diseño, que se va a llevar a cabo y que se va a plasmar en un esquema de proyecto, y que obviamente esto se va a generar en un documento escrito a la cual se va a llevar a la institución o al órgano o al organismo a la cual queremos presentar para su financiación. Luego están la gestión de recursos, ¿ya? La producción y la evaluación. Iremos viendo la gestión de recursos, que nos dice que de alguna manera es la fase crítica del proyecto, ya que su realización va a depender del éxito de la estrategia emprendida en este ámbito del diagnóstico, ¿ya? Y además, dentro de los recursos, no solamente está la parte del aspecto financiero, sino existen también otros recursos muy importantes, como son los recursos humanos con los que vamos a contar, los recursos materiales que van a ser parte de la intervención del producto, y obviamente los servicios técnicos que vamos a, solamente de acuerdo al proyecto, vamos a requerir. Todo esto va a comprender cómo y dónde gestionar todo ello, ya que eso va a ser importante para una proyección. Vamos dentro de la fase 3, que es la producción y ejecución, que dentro de la producción y ejecución, esta fase se pone en práctica de todo lo planeado y definido en la elaboración del proyecto. Es por eso que es importante atenerse a los objetivos que se van a identificar y las metas que se van a plantear en el proyecto. Y obviamente esto va a ser la carta principal para que se pueda de alguna manera mostrar al ente financiero, ¿no? Esta fase es importante dentro de lo que es la producción del proyecto. Y la evaluación. La evaluación es un elemento fundamental que a veces es poco utilizado, pero que es muy importante, ya que su realización va a permitir de alguna manera identificar, ¿no?, la pertinencia de los objetivos, las características centrales del proyecto que se ha identificado y el tipo de elaboración que se ha ido definiendo a lo largo tanto del diseño y de la proyección. Entonces, la evaluación también va a permitir que exista este ciclo o esta forma cíclica de proyecto que constantemente pueda tener una sinergia en el primer proyecto diseñado, y a través de identificar otro tipo de problemáticas, la evaluación justamente es a lo que nos va a definir a volver a planificar, diseñar y proyectar para que pueda ser más conciso nuestro proyecto y pueda tener pues una sustentabilidad en el futuro, ¿ya? Entonces, a partir de ello es muy importante considerar cómo nuestras organizaciones o nuestras comunidades van a determinar un proyecto establecido y pueda determinar por su sustentabilidad en el futuro. Vamos a entrar entonces a lo que es una elaboración de proyectos culturales. Lo que se ha tratado de trabajar en este caso y lo que se les va a motivar e identificar cómo se diseña un proyecto cultural, lo hemos hecho de una manera, podemos decirlo, sucinta, en el sentido de que esto nos permita pues alcanzar las ideas principales y determinar que estas ideas principales nos pueda ayudar muchísimo en generar un buen proyecto. Entonces, vamos a ir viendo en un cuadro. Bien, aquí tenemos lo que vamos a diseñar nuestro árbol de problemas, donde las raíces van a ser las causas, el problema central, lo que se va a identificar y los efectos. Al definir nuestro diagnóstico, donde van a intervenir obviamente ya sea la comunidad, la organización o el barrio, ¿ya? De alguna manera vamos a definir con esta lluvia de ideas también un problema central, ¿no? Y este problema central se va a establecer a partir de las causas que nosotros vayamos identificando en esta lluvia de ideas, ¿ya? O en este tipo de cuestionarios o entrevistas que podamos realizar, vamos a tener la opción de tener
las causas que van a determinar al tipo de problema central que se va a identificar y obviamente qué efectos nos va a llevar a través de este problema, ¿no? Entonces, con el fin de visualizar los elementos definidos en nuestro árbol de problemas o lo que se va a definir, hay que considerar qué debe contener un árbol de problemas. Tenemos que identificar, obviamente, a los destinatarios, como habíamos dicho anteriormente. Tenemos que identificar los principales problemas que puedan afectar a los destinatarios, ¿ya? Hay que hacer un análisis y una elección del problema que eso se va a identificar también, como les decía, a través del diagnóstico. Entonces, en el árbol que vamos a ir trabajando, ¿qué causas en los supuestos de lluvia de ideas, de encuestas, de entrevistas, etcétera, hemos ido llegando a identificar? La primera causa dice que hay una inexistencia de una oferta de enseñanza musical en educación formal. A la inexistencia de una oferta de enseñanza musical en educación formal hay un bajo desarrollo de habilidades musicales de los alumnos de los colegios municipalizados de la comuna. En este caso nos referimos a los colegios de la zona central del municipio de Oruro, ¿ya? Es una primera causa que nos ha llevado, por decir, si hemos trabajado con una lluvia de ideas, ¿no? Eso es lo que va a identificar. Usualmente tiene que identificarlo el beneficiario, los destinatarios, ¿ya? La única labor, en este caso, que tiene que ser un gestor cultural es justamente motivarles y ayudarles y ser pues un guía, en este caso, en el diseño del árbol. Una segunda causa que se puede haber identificado es la inexistencia de una oferta formativa musical en el municipio de Oruro. Es decir, ese es otro elemento que se ha identificado como causa de una existencia de una oferta formativa. Entonces, la lectura sería: a la inexistencia de una oferta formativa musical en el municipio de Oruro, existe un bajo desarrollo de habilidades musicales en los alumnos de los colegios de la zona central, ¿no? Una tercera: inexistencia de una oferta musical en la programación del Centro Cultural del municipio de Oruro. Si se dan cuenta, estas son las preguntas de entrevista que hemos ido realizando en el primer punto, si se acuerdan, ¿no? En el punto donde habla de definición de la situación a intervenir, en el diagnóstico. A esas preguntas, obviamente, estamos llegando a identificar nuestras causas y ya lo estamos haciendo de una manera mucho más específica, identificando los problemas específicos, ¿no? Como nos dice el marco lógico, hacer 3 o 4 líneas, identificar justamente las causas que nos va a llevar al problema central, ¿ya? Entonces son estos 3 que se identifican de acuerdo a las entrevistas que hemos tenido y por tanto vamos a tener alumnos con un bajo desarrollo de habilidades musicales. Y si existe un bajo desarrollo de habilidades musicales, obviamente va a existir un efecto que se quiere y se va a querer solucionar a través de un proyecto. El primer efecto que nos va a traer: a la inexistencia de una oferta de enseñanza musical de educación formal, va a existir un bajo desarrollo de habilidades musicales de los alumnos de los colegios municipalizados del barrio de la comuna. Vamos a tener un poco desarrollo expresivo de los alumnos, ¿no? Entonces ya tenemos un efecto. A la inexistencia de una oferta formativa musical en el municipio de Oruro, vamos a tener en la misma línea un bajo desarrollo de habilidades musicales de los alumnos de los colegios municipalizados de la comuna y vamos a tener como efecto una falta de habilidad y de creación y apreciación musical. A la inexistencia de una oferta musical en la programación del Centro Cultural del municipio de Oruro, vamos a tener un bajo desarrollo de habilidades musicales de los alumnos de los colegios de la zona central de Oruro, como efecto una ausencia de público para actividades artísticas musicales.
Entonces, lo que nos permite ver el marco metodológico a través del diagnóstico es las posibles causas, el problema central, ¿ya?, que va a establecer y los efectos posteriores que pueda ocurrir en la comuna o en el barrio, o en la comunidad, en la organización, etc. Y estos efectos son los que obviamente hay que resolverlos, porque ese va a ser nuestra finalidad, ¿verdad? Este va a ser el fin. Y por tanto, los medios son los elementos importantes para llegar al fin. Y los medios obviamente van a ser pues, la proyección que se va a querer realizar para cumplir con estos efectos y este fin pueda resolverse en un futuro. Entonces, hay que tomar en cuenta que dentro de un marco lógico, si hay una relación, una correlación de causalidades, se pueden unificar en uno solo las causalidades. A estas mismas causalidades pueden existir subcausalidades, ¿no?, dentro de un marco lógico, que de alguna manera nosotros les vamos a dejar el texto para una revisión y puedan ahondar también en la lectura del diseño del marco metodológico. Y dependiendo entonces de cómo tengamos el diagnóstico, podemos tener 4, 5, 6 causalidades. Por un trabajo didáctico, un manejo didáctico, para que podamos nosotros tener una mayor apreciación de lo que queremos llegar con ustedes, lo estamos haciendo con 3 causalidades y 3 efectos, ¿no? Y obviamente identificando el problema central. Vamos con el siguiente. Aquí lo que vamos a ver en el segundo punto es la conversión del árbol de problemas en árbol de objetivos. Entonces acá estamos viendo nuestro árbol de problemas. Y como nuestro árbol de problemas va a tener un cambio, ¿no? Un cambio positivo, porque el árbol de problemas siempre va a estar identificado como una descripción negativa, ¿no? Siempre va a tener esa concepción negativa. Y el árbol de objetivos tiene que tener una descripción positiva, es decir, tenemos que llegar a un norte donde podamos resolverlos, ¿no? Y esa es la que nos va a ayudar muchísimo a trabajar. Entonces vayamos con el primer punto. Habíamos dicho que hay, como causa hay una inexistencia de una oferta de enseñanza musical en la educación formal. ¿Cómo lo convertimos en un árbol de objetivos? A la inexistencia, entonces, tenemos que darle un término positivo. Creación de una orquesta juvenil con alumnos de colegios de la zona central del municipio de Oruro, ¿no? Recordemos de nuevamente entonces, a ver. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, lo dejaremos así nomás. Al segundo objetivo, perdón, al segundo problema que habíamos tenido, ya, iremos con que existe como un término específico la generación de una oferta musical en la programación del Centro Cultural del municipio de Oruro. A ver, iremos identificando para una mayor didáctica. Dice, inexistencia de una oferta formativa musical en la comuna, ¿no? Inexistencia de una oferta formativa musical en la comuna. ¿Cómo lo volvemos en un elemento positivo esto? A la inexistencia. A la inexistencia podemos tener una generación de una oferta musical en la programación del Centro Cultural del municipio de Oruro, ¿ya? Si se dan cuenta, en este caso, la tercera causalidad se está integrando en la segunda causa que habíamos identificado. Es por eso que acá, porque tiene una misma correlación y que tiene que ver mucho con el municipio, ¿ya? Vayamos viendo nuevamente. Inexistencia de una oferta formativa musical en la comuna. Inexistencia de una oferta musical en la programación del centro cultural de la comuna. Entonces, estas dos las podemos unir para tener un posible objetivo, ya, positivo, que me puede integrar a tener y resolver un problema en realidad. Entonces lo estamos integrando y por tanto nos saldría el siguiente enunciado: generación de una oferta musical en la programación del Centro Cultural del municipio de Oruro. Entonces tenemos dos enunciados que de alguna manera
a nuestro problema vamos a tener un objetivo, ¿ya? Un objetivo principal a la cual vamos a resolver, o resolvería nuestro problema, que sería en este caso desarrollar las habilidades musicales de los alumnos de los colegios municipalizados de la comuna a través de un plan comunal de fomento a la música. ¿Ya? Entonces, a la creación de una orquesta juvenil con alumnos de colegios de la zona central de Oruro, vamos a desarrollar las habilidades musicales de los alumnos. A la generación de una oferta musical de programación del Centro Cultural del municipio de Oruro, vamos no solamente a desarrollar las habilidades musicales de los alumnos, sino también de la comuna a través de un plan comunal de fomento a la música. Es decir, esta causalidad, que se va a volver un objetivo específico, nos va a permitir pues fomentar la música, ¿no? Y si existiese ese elemento positivo, ¿no? Obviamente nuestros efectos van a cambiar y van a tener el siguiente enunciado. Por ejemplo, mayor desarrollo expresivo de los alumnos, ¿no? Si va a haber un desarrollo de habilidades musicales, vamos a tener un mayor desarrollo de expresión de los alumnos. Si vamos a desarrollar las habilidades de los alumnos y además el municipio va a trabajar con un plan comunal de fomento a la música, vamos a tener el mejoramiento de las habilidades y de la creación y la apreciación musical. A lo que era un efecto de la ausencia de público para actividades artísticas, esta se va a volver o se va a incrementar, va a haber un incremento de público en manifestaciones musicales. Entonces hay una relación, hay un camino, un solo camino trazado que nos va a permitir de alguna manera esto proyectar dentro del diseño que queremos generar para una oferta importante dentro del barrio, del municipio, que en este caso estamos viendo a una organización de colegios de la zona central. Entonces todo esto nos va a llevar a que tengamos actividades, ¿no? Es decir, a partir de lo que vayamos identificando en las causas, elementos positivos que se van a volver posteriormente en objetivos específicos, vamos a tener actividades. ¿Qué actividades podemos generar de la creación de una orquesta juvenil? Podemos integrar y capacitar al director de la orquesta, en este caso al del colegio. Vamos a adquirir instrumentos musicales, ¿no? Es decir, el colegio ¿qué actividades va a desarrollar? Capacitar al director, adquirir instrumentos musicales. En el segundo objetivo específico vamos a tener la gestión de programación anual de música en un centro cultural, es decir, es lo que se va a gestar y va a ser continuo, y ahí viene la situación de sustentabilidad también, en la cual se pueda diseñar, y va a haber una adquisición de implementación de técnicas para sala de conciertos. Eso es una actividad que lo va a desarrollar cuando hay una complementariedad no solamente del ámbito educativo, sino como el ámbito educativo a través del municipio como política pública pueda también ser determinante. ¿Para qué? Para desarrollar la expresión de los alumnos, para mejorar las habilidades en la creación musical y además para generar manifestaciones musicales. Si ustedes van viendo, aquí es prácticamente el trabajo de un gestor cultural y de acuerdo a las actividades que se puedan ir diseñando, ¿no? Entonces nuestras causas se van a volver objetivos específicos. Estas dos tenemos un objetivo específico y un segundo específico. Obviamente podemos tener 3 o 4 o 5 objetivos específicos de acuerdo al diagnóstico que podamos tener. Como les decía, esto es por situaciones de didáctica que estamos haciéndolo de una manera mucho más resumida y específica. Nuestro problema obviamente se ha convertido en un objetivo general y por tanto siempre tenemos que considerar que va a haber un verbo infinitivo para lograr resolver ese problema. Entonces nuestro objetivo va a ser desarrollar, ¿no? Verbo infinitivo ar, ir, ¿verdad? Que nos va a permitir en este caso desarrollar las habilidades musicales de los alumnos de los colegios municipalizados de la comuna a través de un plan comunal a fomento de la música. Ese es el objetivo general que contesta nuestro problema, ¿ya?
Y obviamente nuestros efectos van a ser nuestros logros esperados, nuestra finalidad en sí. Esa es la finalidad que queremos lograr a través del proyecto. Entonces el medio a la cual nosotros tenemos que llegar, por eso es el medio muy importante, es justamente los objetivos generales y específicos y a través de sus actividades. A través de esas actividades que son los medios, vamos a llegar al fin, al logro esperado de lo que habíamos identificado dentro de nuestro árbol de objetivos. Entonces, muy importante, se dice que no hay que estar tan metido en la metodología, porque la metodología es una guía. Lo que importa en este caso son los medios, ¿ya? Cómo se van a resolver los medios para tener nuestras finalidades. Eso es lo que se manifiesta también dentro de un proyecto cultural que se quiere trabajar. Bien, sigamos. Y hay un tercer punto. ¿Cómo podemos integrar, ya? ¿Cómo podemos integrar el árbol de objetivos y el árbol de problemas en un tercer elemento que es la relación del árbol de problemas con el árbol de objetivos? Esto va a permitir tener una mayor claridad de la relación entre ambos elementos y además nos va a permitir tener un esquema que nos permita visualizar y de alguna manera estructurar posteriormente nuestro proyecto, y eso nos va a permitir articular muchos elementos, ¿no? Nos va a permitir articular el objetivo general con los específicos, con las actividades, con los recursos, etc. Entonces aquí vayamos explicando un poquito de cómo se integra. En este sector se colocan nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos y nuestras actividades que hemos ido identificando a través de los objetivos específicos. Es decir, por cada objetivo específico, ¿qué actividad quiero desarrollar? ¿No? Vayamos recordando. Obviamente, del objetivo general deben nacer los objetivos específicos. Y ya hemos visto con el árbol de objetivos y el árbol de problemas de dónde surgen nuestros objetivos específicos y nuestro objetivo general. Dice el objetivo general: desarrollar las habilidades musicales de los alumnos de los colegios de la zona central del municipio de Oruro. ¿Qué objetivos hemos identificado? Generación de una oferta musical en la programación del Centro Cultural del municipio de Oruro. ¿Ya? Ese es nuestro primer objetivo. Nuestro segundo objetivo: creación de una orquesta juvenil con alumnos de los colegios de la zona central. Perfecto. Y tenemos para el objetivo 1 una actividad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que gestionar una programación anual de adquisición, de implementación de técnicas para una sala de concierto. Eso es lo que tenemos que gestionar para el objetivo 1. Para el objetivo 2 queremos desarrollar la siguiente actividad: adquirir instrumentos musicales para capacitar al equipo docente de la orquesta y quién sabe también para capacitar a los estudiantes, ¿no ve? Entonces tenemos esas actividades y podemos tener otras actividades de acuerdo a los otros objetivos que podamos generar. Entonces aquí en este sector, en la parte inferior, tenemos las causas, ¿ya? Es decir, las causas que hemos identificado y el problema central. Y dentro de las causas podemos identificar las subcausas también, y esas subcausas puedan estar establecidas en las actividades. Es decir, nos podemos plantear subcausas de acuerdo a las actividades que también nosotros hemos diseñado e implementado para tener una mayor claridad y cómo poder resolverlas también, ¿ya? Entonces, de bien así. Causa 1. Inexistencia de una oferta formativa musical en el municipio. Si ustedes se acuerdan, esto ya está determinado en el árbol de problemas. Es nuestra causa 1, ¿ya? Y tenemos la causa 2. Hemos identificado 3, pero si se acuerdan, les decía que la causa 2 se va a mimetizar con la causa 3, porque casi que conllevan un mismo propósito. Entonces, por eso tenemos solamente 2 causas, ¿no?
que puede llegar a tener esa situación, y eso es dependiendo mucho del diagnóstico, de las encuestas, de las entrevistas que podemos realizar para armar nuestro árbol de problemas y de objetivos. Entonces, nuestra primera causa va a estar determinada y orientada a la relación que pueda estar establecida con el objetivo, obviamente con el primer objetivo que hemos identificado. Su relación es a inexistencia de una oferta formativa musical, entonces vamos a crear una orquesta juvenil. Eso es lo que nos ha permitido determinar la línea del árbol de objetivos, ¿no ve? Eso es lo que nos está permitiendo. El árbol de problemas nos ha permitido tener una línea que es el árbol de objetivos. Ahí viene, entonces ahí viene su relación. De la causa 2, de la inexistencia de una oferta formativa musical en el municipio de Oruro, vamos a tener la generación de una oferta musical en la programación del Centro Cultural del municipio de Oruro. Perfecto. Y el problema central que habíamos identificado, bajo desarrollo de habilidades musicales de los alumnos de los colegios municipalizados de la comuna. Hay un bajo desarrollo. Y vamos a tener como objetivo general desarrollar las habilidades musicales de los alumnos de los colegios, ¿verdad? Entonces, hay un bajo, hay una ineficiencia, no es eficaz, son términos que tenemos que utilizar en un problema. No podemos decir no existe, no es que no existe, sino puede haber un bajo nivel. Esa palabra de no existe no es un fundamento dentro de un problema, porque es irreal, ¿no? Tenemos que ser objetivos en este caso. Hay ausencias, eso sí. Hay bajos niveles, sí, ¿no? Hay deficiencias también, ¿ya? Entonces, esto se contrasta con bajo desarrollo. Entonces hay que desarrollar las habilidades, hay un bajo desarrollo, ¿no? Hay una misma coherencia, si se dan cuenta, en la manera de cómo se va desarrollando nuestro objetivo en relación a nuestro problema, ¿ya? Y bueno, de las actividades les decía que podemos tener causalidades o subcausalidades, ¿no ve? Porque eso nos va a permitir también tener una mayor apertura a lo que queremos con las actividades desarrollar. Por ejemplo, aquí decimos, vamos a gestionar una programación anual, pero ¿sobre qué subcausa podemos desarrollar una gestión? De carencia de instrumentos musicales. Es decir, si la inexistencia de una oferta formativa musical, podemos tener una subcausa, ¿no? Hay una carencia de instrumentos musicales. Además, hay una inexistencia de equipo de docentes para la orquesta. Entonces, esos tenemos que identificarlo porque esto nos va a permitir identificar nuestra actividad. Hay que generar unas subcausas, ¿ya? Y lo mismo sucede en la causa 2. A inexistencia de una oferta formativa, obviamente tendremos que buscar una subcausa. Ausencia de gestión de programación de oferta musical, carencia de implementación de técnicas para la sala. Entonces, ahí está la adquisición de instrumentos musicales, ¿no? Y capacitar a nuestros docentes. Entonces, un árbol de objetivos siempre podemos tener causa 1 y podemos tener subcausas. Y esto ayuda muchísimo a que podemos proyectar y tener un mayor mapeo de nuestro diseño, y eso nos va a ayudar muchísimo para proyectar o formular nuestro proyecto, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que se hace un diseño de proyecto. Hasta acá es el diseño de proyecto. Y si ustedes van revisando, es muy importante los elementos que hemos ido viendo, ¿ya? Y dentro de eso podemos considerar que la identificación, por ejemplo, del destinatario, usuario es importante, identificar el lugar o el territorio donde lo vamos a trabajar, con qué dinámica sectorial vamos a trabajar, si va a ser, en este caso es artístico musical, podemos trabajar con artes visuales, podemos trabajar con artes escénicas o podemos identificar algún patrimonio cultural o natural. Luego viene el diagnóstico, que es importante el diagnóstico y el tipo de técnica que nos va a permitir la recolección de datos de información. Y obviamente esos datos nos va a permitir armar nuestro árbol de objetivos y árbol de problemas sin entrar en mucho podemos decir,
mucha búsqueda de lo que prácticamente el marco lógico también define, ¿no? Que no solamente está el método, sino también está la matriz del marco metodológico, etc. Entonces, estamos haciendo un proyecto y nosotros queremos identificar objetivos, que esos objetivos nos va a ayudar muchísimo en el proyecto, y es llegar, es hacerlo lo más sencillo posible y no complicarnos mucho tampoco con el trabajo, ¿no? Bien, hasta este punto hemos ido viendo esta parte. Ahora veremos la otra particularidad, que es la formulación del proyecto. Es decir, el 1 es diseño, el 2 es formulación del proyecto, y si unificamos, así se presenta un proyecto en sí. La formulación del proyecto. Dentro de la formulación del proyecto, aquí definimos qué vamos a hacer y cómo vamos a estructurarlo, y esto nos va a permitir tener un esquema del proyecto en sí, y esta es la que se va a difundir como medio cultural en este caso, ¿ya? Entonces, para ello, para la formulación del proyecto, obviamente tenemos 8 puntos que hay que ir identificando, ¿ya? Y esos 8 puntos son importantes dentro de nuestro trabajo. Bien, entonces iremos. Antes de iniciar, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas, y ese es el método de preguntas dentro de la formulación de proyecto, ya que a través de este método de preguntas nosotros vamos a tener una visualización y además un esquema claro de lo que nosotros pretendemos dentro de un proyecto, ¿ya? Entonces, el qué implica hablar del objetivo general, ¿no? Lo que se quiere hacer, el logro que queremos alcanzar, y de aquí también va a desprenderse pues el título de nuestro proyecto. Entonces nosotros ya tenemos el objetivo, si se dan cuenta, eso ya lo hemos diseñado en el árbol de objetivos, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestro objetivo, y además ya tenemos identificado también el logro que queremos, o la finalidad a dónde queremos ir. El cómo. El cómo también nace de nuestro árbol, ya de objetivos, y ahí están establecidos nuestros objetivos específicos, que de alguna manera estos objetivos específicos son importantes porque van a determinar de alguna manera nuestras actividades como tal, ¿ya? Entonces, para determinar nuestro objetivo general, con el qué es muy importante, con el cómo, ¿ya? El por qué, que es la fundamentación, tenemos que fundamentar nuestro proyecto, y eso ya lo tienen en el diseño, ¿no? La fundamentación ya está en el diseño, ¿ya? ¿Cuáles? Las actividades, y las actividades nuevamente ya han nacido en el árbol de objetivos también. ¿Dónde? Localización, territorio, que eso ya lo tenemos en el primer punto, que es en el diseño. ¿Para quién? El público destinatario, ¿no? Es decir, estamos localizando si es un barrio, para quién, si dentro del barrio son vecinos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Entonces hay que hacer el cronograma de actividades, con quién vamos a trabajar, quiénes nos van a colaborar para que tengamos éxito en el proyecto, cuánto nos va a costar, qué recursos materiales vamos a necesitar y qué recursos financieros, y a quién vamos a recurrir para el recurso financiero. Entonces son preguntas que tenemos que hacernos, porque eso nos guía y nos ayuda muchísimo a completar nuestro proyecto. Un ejemplo dentro de lo que nos va a permitir trabajar es la fundamentación, ¿ya? Y dentro de la fundamentación, lo que nosotros vamos a consensuar es 3 elementos que se trabajan en la fundamentación. Entonces pasaremos a este punto. La fundamentación, ¿qué es lo que, si recordamos, qué es lo que se pregunta la fundamentación? ¿Por qué es necesario realizarse este proyecto? ¿Ya? Esta interrogante nos ayuda a respondernos la justificación o la fundamentación para apoyar nuestras respuestas. Y esta la vamos a encontrar en el diagnóstico, que es la primera parte del proyecto que habíamos visto que es importante, porque ahí vamos a justificar, ahí vamos a determinar
y vamos a explicar la prioridad, la urgencia del problema y las posibles soluciones que se quieren establecer. Además, tenemos que justificar porque es la línea que nos va a llevar al problema principal. Además, va a resolver las necesidades del beneficiario en el proyecto. Entonces, hay tres elementos que tenemos que tomar en cuenta: el antecedente del contexto, la detección de necesidades y problemas y las alternativas de solución. Por tanto, como les decía, estos tres elementos las vamos a encontrar en el diagnóstico que vamos a hacer. El tipo de instrumentos que utilicemos llegan a ser muy importantes, ya sea entrevistas, cuestionarios, o puede ser una técnica mixta de técnicas cualitativas y cuantitativas, que nos ayudan muchísimo estas dos técnicas, con la posibilidad de que podamos tener un mayor alcance de los datos, ¿no? Y además esta fundamentación nos va a permitir elaborar pues una identificación a lo que queremos, y además les estamos dando la visualización al que posiblemente nos pueda financiar, y eso es determinante importante, ¿ya? Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se ha transcrito, ¿ya? Y se ha diseñado nuestros antecedentes, nuestra detección y alternativas de solución. Bueno, para este caso vamos a hacer una pequeña lectura identificando justamente estos tres elementos. Debido a factores que se repiten en toda la gran ciudad, como la dispersión geográfica de los distintos sectores de la ciudad, el explosivo crecimiento de la población compuesta por personas provenientes de una variedad de provincias que no han generado un sentido de pertenencia, el carácter de un barrio dormitorio, es decir, de acogida, a eso nos referimos. Lo que hace referencia en esta primera parte, que muchos mineros vienen de distintos lugares, de distintas provincias, y han llegado a establecerse en lo que hoy por hoy es el barrio minero San José, ¿no? Entonces a eso se denomina un barrio dormitorio, un barrio de acogida, ¿no? Que en lo posterior seguramente necesitan darle esa pertenencia al lugar, ¿no? Ese es el vacío que se ha identificado seguramente en este diagnóstico. Por la lejanía de los centros comerciales, productivos de la ciudad, etc., ¿no? Se ha producido una falta de integración y cohesión social que se expresa en un bajo sentido de pertenencia y de identidad local, ¿no? Lo que les decía. Esto influye negativamente en la calidad de la vida de los habitantes del barrio San José. Entonces, ¿qué quieren los del barrio San José? Asumir su pertenencia, rescatar seguramente lo que en sus provincias, sus comunidades, o de donde han venido y han migrado y se han establecido, darle también esa jerarquía cultural y establecerse y darle la pertenencia también al lugar en la actualidad donde vive. Muy antropológico, si ustedes se dan cuenta en ese sentido. Y eso dice, impide involucrar a los vecinos de una forma activa en la solución de los problemas. Entonces aquí hay un gran problema. El problema son los mineros y el problema son los vecinos, ¿ya? Y lo que quiere la cooperativa es cómo podemos a los vecinos que son parte de todo este barrio, integrarlos no solamente dentro del aspecto económico, ¿no? Sino quieren integrarlos dentro del aspecto cultural primeramente, para que les entiendan y entiendan que también de esto puedan ser parte con un barrio único y puedan ser conocidos a través de las actividades culturales que puedan desarrollar, ¿no? Entonces nos dice que también demuestran estudios realizados en varios barrios y zonas del departamento de Oruro. Hay un diagnóstico que se ha realizado de que a través de de una información secundaria, que existen estudios realizados, ¿no? Que la cultura entendida como factor de desarrollo local es un elemento que contribuye de manera fundamental a la integración social. De allí la necesidad que el municipio elabore una estrategia de desarrollo cultural de largo plazo que exprese en la concreción de un plan de desarrollo cultural que a su vez sea parte del plan de desarrollo comunal o del barrio. ¿Ya? Entonces aquí nos apoyamos también con literatura, con datos informativos que nos puedan dar, textos, revistas, periódicos, etc. Todo es un elemento importante para darle la fundamentación y el antecedente importante que se requiere dentro de nuestro proyecto, ¿ya?
a partir de lo que yo estoy identificando, ¿no? Estoy informando de mi proyecto, tengo que determinar también qué contenidos y actividades estoy programando. Es justamente estas estoy programando. Y esas van a responder obviamente pues a un objetivo, ¿no? Que es un objetivo específico a la cual estos son las actividades que me va a determinar pues nuestro objetivo específico y habíamos señalado más de 3, ¿no? Casi son 5 objetivos, imagínense, entonces es un proyecto y una descripción larga que hay que realizar. Y en ese caso, las actividades siempre responden a los objetivos, ¿ya? Nosotros estamos tomando en cuenta el objetivo 2, ¿no? De las 5 específicas, y la 2 nos dice realización de muestras artísticas y culturales en espacios públicos. ¿Qué actividades voy a realizar para este objetivo? ¿Ya? En lo que se determinan actividades. ¿Qué actividades voy a realizar? Entonces, aquí ya podemos ver ciertos elementos y pueden diferenciarse cada uno de estos elementos de acuerdo al objetivo específico que queremos lograr. Ya en este caso dice muestras artísticas y culturales en espacios públicos. ¿Qué actividades vamos a definir? Vamos a definir el tipo de actividades, vamos a definir actividades que se van a realizar, vamos a definir contenidos de las muestras, vamos a definir los lugares para su realización y confirmar a los artistas. Esto es lo que queremos realizar dentro de las actividades, ¿no? Para la primera, gestión de recursos. Vamos a gestionar el canje de espacios publicitarios con medios de comunicación. Vamos a gestionar auspicios con empresas de la comuna. Si ustedes están viendo, este es el trabajo de un gestor cultural ya. Campaña de difusión, diseño de material de afiches, volantes, impresiones, distribución de material impreso, envío de invitaciones, realización de difusiones, etc. ¿no? Eso es lo que va a ser una campaña de difusión. Realización de la muestra, instalación del equipamiento, coordinación de equipos de producción, tramoyas, limpieza, etc. ¿no? Cosa que vaya mostrando el arte en este caso, ¿no? Lo que se quiere mostrar en este caso de la cooperativa. Tal vez en la cooperativa hay murales, se puede que exista alguien que ha hecho alguna pieza, puede haber un elemento, un mineral específico, entonces hay que armar, ¿no? Para la muestra. Evaluación de los resultados. Es la elaboración de informes por parte de los encargados de cada área de la muestra, reunión de evaluación, equipo de producción, etc. Aquí es importante el equipo, el recurso humano, porque no puede estar separado, sino informar qué resultados están obteniendo de cada elemento que han tenido, cómo ha sido el resultado de una campaña de difusión, un éxito, no ha sido éxito, si los volantes han sido importantes, no han sido importantes, o los afiches han sido mucho más importantes que los volantes, etc. Entonces aquí tiene que haber una reunión en conjunto para determinar la efectividad, y es por eso la evaluación de resultados. Siempre tenemos que tener una evaluación de resultados en cada objetivo que nosotros nos vayamos planteando y que vayamos queriendo hacer. Entonces, de acuerdo al objetivo, nosotros podemos determinar cada elemento, cada actividad. ¿Se dan cuenta? Y el punto 6, que es el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades, todo proyecto va a tener un número de actividades que se deben cumplir, y de alguna manera estas van a estar relacionadas entre sí, va a estar relacionados con los tiempos definidos, tanto para su ejecución y tanto para la realización propiamente. Entonces, no hay que descuidarse en la situación del cronograma de actividades, porque puede existir un problema, es decir, por falta de, digamos, de una actividad que se había establecido en el primer mes, que es definir los contenidos de la muestra. Por decir, en la parte artística se tenía que mostrar una pieza mineralógica importante, pero no se la ha diseñado. Entonces la campaña de difusión va a tener un problema, porque ya en el mes 2 ya va a ser una difusión haciendo conocer que hay una muestra mineralógica importante en la cooperativa San José o en el barrio minero San José, que se va a exponer, y lamentablemente no lo han armado. Entonces
lo que se ha proyectado en la campaña de edición no va a tener resultado. Entonces es muy importante el orden de las actividades que se tengan de acuerdo a los objetivos que se han planificado, establecer cada uno de los elementos, las actividades, la gestión de recursos, la campaña de edición, la realización de la muestra y obviamente la realización de la muestra siempre conlleva con la finalidad de una evaluación. Entonces muy importante lo que se dice, lo que se genera en actividades y lo que nosotros estamos planificando en el tiempo. Esa va a ser determinante para tener un éxito de un proyecto, ¿no? Luego tenemos los recursos, el equipo humano. Es muy importante con quiénes vamos a contar, con qué tipo de profesionales. Puede ser un grupo que pueda tener a distintos profesionales en el área y de acuerdo al proyecto que se quiere desarrollar. No siempre pueden ser antropólogos, ¿no? Puede que podamos necesitar a alguien, a una persona en sistemas informáticos, a alguien que esté trabajando en marketing, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al equipo humano, también el proyecto va a tener una mayor efectividad, ¿ya? Entonces, aquí les hemos puesto algunas actividades y responsables que se estaban determinando para el trabajo, ¿no? de que se quiere emprender. El recurso de materiales, que es otro elemento importante de la necesidad que se va a tener dentro del proyecto. Entonces, qué materiales vamos a tener en el futuro, y eso va a ser determinante, ya que son las herramientas que nos van a permitir cumplir con los objetivos, ¿ya? Sin estos recursos materiales que no se están definiendo de manera responsable, vamos a tener problemas en lo posterior. Entonces, de acuerdo a los objetivos, también hay una demanda de herramientas y de materiales que van a ser importantes para el cumplimiento de los objetivos y de nuestras actividades. Los recursos financieros, ¿no? Hay que hacer un presupuesto adecuado para el proceso de cada actividad, los honorarios, si se van a pagar, cuánto se van a pagar al recurso humano, para los gastos de los materiales, y dentro de los recursos materiales está la difusión, la operación, etc. Es decir, esto ya tenemos que preverlo en conjunto cuando se diseña un objetivo específico. Está establecido su actividad, dentro de su actividad ya tiene que estar determinado qué tipo de recurso humano vamos a necesitar, qué de recurso material vamos a necesitar y cuánto nos va a costar todo eso y de dónde podemos conseguirlo o quién pueda financiarlo, y esto es una muestra tal vez para el proyecto que se quiere llevar a una institución, ¿no? Va a ser importante la institución que va a querer ver los recursos, y los recursos son importantes, ¿no? Y se puede hacer una matriz de ingresos y gastos para que también pueda identificar la institución, y eso puede ser importante, ¿ya? Entonces, con esto consideramos que es muy importante un proyecto cultural, un proyecto comunitario, un proyecto de gestión cultural. En este ámbito son los elementos más importantes que se tocan y que se muestran en realidad para cualquier ente financiero que uno quisiese desarrollarlo, ¿ya? Hemos tratado de hacerlo de manera específica y didáctica. Espero que se haya llegado a la comprensión. Obviamente siempre vamos a tener vacíos o dudas. Vamos a dejar nosotros dos textos, ya que nos va a ayudar muchísimo a comprender. Uno vamos a dejar sobre el marco lógico y otro sobre proyectos que tienen que ver con proyectos de gestión cultural que nos posibilite. Obviamente los textos son más amplios, determinan muchos más elementos, y esto lo que se ha mostrado es como una especie de manual de elementos específicos que se tocan, ¿ya? Pero de cualquier manera siempre estamos nosotros abiertos a cualquier consulta. Entonces, con esto llegamos y bueno, revisen la plataforma porque hay una actividad práctica que va a ser importante que ustedes lo realicen. No vamos a realizar todo el proyecto, obviamente, porque eso implicaría hacer un diagnóstico y una entrevista, etcétera. Pero sí podemos hacer un diseño con posibles, ¿no? Es decir, podemos generar una invención de posibles
problemas y podemos hacer el diseño. Entonces lo que les vamos a pedir es realizar la primera etapa, el diseño de un proyecto, y ver cómo identifican el problema, los objetivos generales y específicos, ¿no? Lo que habíamos visto, identificar a los destinatarios, un diagnóstico de posibles pueden realizar, se pueden hacerse preguntas, se pueden hacer encuestas simuladas ustedes y buscar esa problemática y bueno, presentamos un diseño que ese va a ser su práctica. Bien, quedamos aquí y muchas gracias a todos ustedes.